Buenas noches, una nueva emisión de Canal del Sistema. Recuerden que entre los comentarios están los links del Libri TV, Bichute y Rumbre del programa de Canal del Sistema 498, Vergüenza Mundial. Y que los textos de los programas los pueden ver en Reconquista TV, blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Una cosa cortita. Continuamente me pasan videos con la consigna compartan y difundan por favor, pero tienen música de fondo. En mi caso pierden el tiempo, estoy en la mira de YouTube y me vuelven loco con reclamos por derechos de autor. Bueno, vamos a empezar el programa. El mundo pende de un hilo, hace rato que lo vengo diciendo. Abu Dhabi. Los rebeldes hutíes atacaron los Emiratos Unidos por primera vez el domingo 16. Drones atacaron el puerto y el aeropuerto. 3 petroleros explotaron y varios incendios ardían en el aeropuerto. Voy a pasar un reporte de los frentes calientes. Comencemos por el Báltico. Lituania está aumentando los preparativos por sus fuerzas militares ante la creciente tensión entre Rusia por un lado y la OTAN y Ucrania por el otro, afirmó el jefe de las Fuerzas Armadas del país báltico, Valdemaras Rupšys. Desde el punto de vista militar, la amenaza de guerra en Europa es más alta desde 1945, dijo Rupšys en declaraciones en la televisión pública lituana. Tanques en la isla báltica. Temen una invasión rusa. Desde el viernes el ejército de Suecia ha estado trasladando soldados y armas a la isla de Gotland, en el mar Báltico. Según la información, Estocolmo realmente ve la posibilidad, aunque pequeña, de un ataque ruso en la isla más grande del mar Báltico. El viernes por la mañana, soldados y vehículos blindados de transporte de personal Strimfordon, soldados suecos, llegaron a la ciudad costera de Visby y aseguraron el puerto de la ciudad. Rusia movió 3 de sus barcos de desembarco pesados de la península de Kola en el Mar del Norte hasta el Báltico el miércoles. Jefe de operaciones de Suecia. Los barcos rusos están saliendo del Mar Báltico. Varias lanchas de desembarco rusas que estuvieron en el Mar Báltico la semana pasada están en camino hacia allí. Esto es lo que dice el jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas suecas, Michael Claesson, a P.I. Morgan. También partieron en dirección oeste-noroeste nuevamente y están saliendo del Mar Báltico con diferentes tipos de carga evaluados, dice Claesson. Vamos ahora a Ucrania. Estados Unidos dice que Rusia está preparando una operación de bandera falsa para invadir Ucrania. Estados Unidos publicó los hallazgos de inteligencia del día después de que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijera que Rusia, que ha acumulado decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania, estaba sentando las bases para tener la opción de fabricar un pretexto para la invasión. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la inteligencia estadounidense creía que Rusia podría comenzar las operaciones varias semanas antes de una invasión militar que podría comenzar entre mediados de enero y febrero. Tenemos información que indica que Rusia ya ha posicionado a un grupo de agentes para llevar a cabo una operación de bandera falsa en el este de Ucrania, dijo Psaki a los periodistas. Los operativos están entrenados en guerra urbana y en el uso de explosivos para llevar actos de sabotaje contra las propias fuerzas de poder de Rusia. Se detectaron sistemas de misiles balísticos Iskander de alta precisión y con capacidad nuclear moviéndose en su frontera occidental en medio de la continua acumulación militar rusa cerca de las fronteras de Ucrania. Según el equipo de inteligencia de conflictos, un grupo de análisis de información de frente abierta, al menos 2 brigadas de misiles Iskander del Distrito Militar Oriental de la Federación Rusa, se están desplegando en la región occidental cerca de Ucrania. Una columna de equipo especial del sistema de defensa aérea S-400 ha sido reportada en el territorio de Primorsky, en la frontera con China. Ucrania golpeada por un ciberataque, una táctica que esperaba que precediera una invasión completa por parte de Rusia. Los servidores del gobierno ucraniano fueron golpeados por un ciberataque masivo durante la noche que vio sitios web del gobierno eliminados, incluida la página de inicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que mostró temporalmente un mensaje advirtiendo a la gente de Ucrania que tenga miedo y espere lo peor.
Apenas unas horas antes del último sabotaje digital, la embajadora de Ucrania en Washington dijo a CBS News que su país se creía que un ciberataque precedería a cualquier acción militar importante de las fuerzas de Vladimir Putin. No hubo ningún reclamo de responsabilidad por el ataque cibernético, pero Ucrania ha culpado a grupos con vínculos con el gobierno ruso por sabotajes anteriores similares. Los sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras agencias gubernamentales estaban temporalmente caídos. Los operadores de las fuerzas especiales canadienses han sido desplegados en Ucrania, en medio de las crecientes tensiones entre la alianza militar de la OTAN y Rusia. La presencia de operaciones especiales canadienses es parte de un intento de los aliados de la OTAN para disuadir la agresión rusa en Ucrania e identificar formas de ayudar al gobierno ucraniano. La unidad también se ha encargado de ayudar a desarrollar planes de evacuación para el personal diplomático canadiense en caso de una invasión a gran escala, dijeron las fuentes. El nivel rojo de la amenaza fue anunciado por analistas del Centro Internacional de Inteligencia Estratégica ICSID para Ucrania. En referencia a los datos de inteligencia, la negativa evolución de las negociaciones sobre la desescalada y las garantías de seguridad, entre otros factores, los expertos del ICSI consideran muy posible que estallen graves enfrentamientos en el territorio de Ucrania en las próximas 2 semanas. Vamos a otro punto del continente. En un movimiento sorprendente, Rusia ha anunciado que ha colocado misiles balísticos con capacidad nuclear en una región no revelada del este de Rusia frente al estado occidental de Alaska, Estados Unidos. Ahora, vamos a analizar esto. Creo que da tela para cortar. Inglaterra y Canadá mandaron contingentes a Kiev. Lo que no me cierra es un dispositivo de guerra convencional cuando podrían apretar un botón. Hoy hablar de tanques, fronteras, ocupación de territorios, está muy lejos de la tecnología bélica actual. Pensando mal, ¿no será una payasada como broche final COVID y apertura al shock de las economías? Ellos saben que con ataques nucleares pierden todos. Mejor programan unas escaramuzas con un montón de muertos y gran salida al quilombo que armaron. Y de esa forma tapan el verdadero problema, que el que no quieren darle solución: dar trabajo y comida a sus poblaciones, que se están despertando y enojando. Hay una demostración que están jugando al ajedrez. Hace unos días, para sorpresa de todos, el famoso submarino ruso que la NATO estaba buscando desde el año pasado en el Mediterráneo, salió a flote frente a costas norteamericanas con una dotación de 160 misiles. Sorpresa, emergió, se dio vuelta y volvió a su base. Otro tanto sucedió con una unidad de desembarco delante de las Islas Británicas y nadie se dio cuenta si ellos no se dejaban ver. Ven que si quieren hacerse daño, lo harían. Y observe cómo comienza una guerra mediática. Russia Today publica la siguiente noticia. Con el aumento de las tensiones en la frontera Rusia con Ucrania, Moscú ha comenzado a retirar sus diplomáticos y sus familias de su embajada en Kiev y en el consulado de Lvov. En un informe publicado el lunes, el periódico afirmó que 18 personas, principalmente hijos y esposas de diplomáticos rusos, abandonaron Ucrania el 5 de enero. Otras 30 personas supuestamente se fueron las 2 semanas siguientes, y diplomáticos de otros 2 consulados rusos, Kharkov y Odessa, y habrían recibido instrucciones de prepararse para abandonar el país. Lo curioso es que RT, Russia Today, cita como fuente al New York Times, que a su vez cita a funcionarios anónimos. Pero por otro lado, RT publica declaraciones de una exfuncionaria del Pentágono, donde afirma que Estados Unidos debe prepararse para la guerra con Rusia, y afirmó que una inminente invasión rusa de Ucrania es más probable que improbable. A ver, ¿RT tiene información de lo que pasa en Estados Unidos y no en Ucrania? En medio de todo esto aparece el inefable Alexander Dugin. Habiendo sacado el arma, Rusia debe disparar o perder. Ahora es imposible dar un paso atrás. En las peleas callejeras, sacar una pistola y no disparar es casi un suicidio. Estos tipos ya deben tener cocinado un nuevo pacto de Yalta.
Posiblemente la guerra tendrá lugar en la primavera, reacomodarán el tablero, asegurarán nuevas fronteras y despoblarán un poco el planeta. No durará más de 2 o 3 semanas y acomodará el activo de poder de las bandas. Sabemos quién está siempre a ambos lados del mostrador. Se ven todos los movimientos de tropas y equipos tipo mediados siglo XX, pero no me cierra con el fin. Me parece más un arreglo, pacto de gángster. Solo los ciudadanos comunes perderán. No romperán el juguete sabiendo que van a la destrucción mutua. El sistema económico actual no da más. Las marionetas de la ponzoña, si la gente continúa a despertarse, será de final sangriento. Estamos viendo lo que está pasando en Inglaterra ahora. Para mí busca la salida convencional sin exagerar. Reacomodamiento estratégico, fierros muy jodidos para pelear en serio. Hibridación hasta de la guerra. Lituania está tan agarrada con la deuda pública que haría la guerra hasta con los pingüinos. Fueron inflados de antirrusismo con finalidad de guerra híbrida. Ucrania está clavada en las trincheras sin gas y con un quilombo económico indescriptible. Sus dirigentes estarán rezando que un ruso les tire una piedra. Los gobernantes de muchas naciones se han convertido en el cartílago blando entre sus poblaciones y los poderes internacionales transversales. Y la gente se está cansando. En la reunión de ayer del Foro Económico Mundial se concentraba en tratar solo el tema de la emisión cero, que para ellos quiere decir desindustrialización, desempleo y rédito de ciudadanía. Pobreza extrema. Pretenden con la manipulación de los precios de la energía, y esto no quiere decir solo luz domiciliaria, sino costo de producción, que la gente gaste el 70% de sus ingresos en gas, luz y combustible. Un modo de asegurarse que no tendremos ninguna posibilidad de desarrollo. Un salto al medioevo, con activos ligados a seguir las reglas. No te ponzoñas, no comes. Todos los movimientos militares y maniobras no hacen otra cosa que mover dinero, justificando el vaciamiento de las arcas de los estados. Es una forma de guerra. Gasta combustibles y distrae recursos de la economía. A la larga es peor que una guerra. Cuando no, la deuda y el gasto público son los terroristas. Después de la ponzoña analizamos el miedo con la guerra, y así sigue el circo del miedo constante. Pero la discusión fundamental es dónde se establecen los límites del nuevo Pacto de Yalta. Cuando finalizó la Segunda Guerra, Rusia quedó aislada, cubierta por un montón de estados satélites que eran un colchón de protección. Hoy, después de décadas de salvajismo soviético, tienen a la OTAN en la puerta de su casa y golpeando el fondo. Para colmo, en esos países exsoviéticos, la OTAN ha potenciado un sentimiento antirruso que hoy es una espada de Damocles que tiene Putin, ya que en varios de esos países ciudadanos rusos conviven con los antirrusos y tienen obligación de defenderlos. Pero tampoco sabemos el alcance de la quinta columna de la propia Rusia, ya que como metrópoli de un imperio es el centro del mismo. Y hoy, que observamos cómo se mueve esa quinta columna en Estados Unidos, no tenemos idea de lo que pasa en Moscú. La guerra no es solo mover equipos y tropas, es fundamentalmente debilitar al enemigo por dentro. A mí me parece que Putin tiene mucha menos capacidad que sus enemigos. Ahora bien, posiblemente el equipamiento esté por encima. El tema es si tiene determinación de usarlo. En Siria entró con 2 años de atraso. Si esta vez aprendió, tiene que volver a establecer el colchón con la OTAN, lo que significa la invasión a Ucrania. Ahora, es probable que al mismo tiempo China invada Taiwán, lo que pone en jaque a Estados Unidos con 2 frentes simultáneos. ¿Pueden combatir con los 2 frentes o deben abandonar al aliado? Si abandona Ucrania, ¿cómo queda el resto de Europa? Desaparece la OTAN. Si abandona Taiwán, ¿cómo queda Japón, Corea del Sur, Singapur, Filipinas y la antigua Indochina? ¿Sabe Estados Unidos que la salida sería quemar las naves en su peor momento interno? Esto podría significar el final de Occidente, tal cual lo conocemos. ¿Tomamos conciencia que durante siglos fuimos culturalizados por Occidente? ¿Y ahora podemos estar debajo de culturas completamente ajenas a las nuestras? No estoy hablando de cuál es mejor, sino de readaptación.
¿Desaparecerá Occidente o renacerá en la periferia, es decir, en nosotros? Los nuevos amos del mundo ya están tomando posesión de Latinoamérica, ya tienen tomado Cuba, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Nicaragua y van por Argentina. A ver si nos percatamos de nuestro destino. El fantasma verdadero es que cualquiera de las tres potencias no tienen trabajo para darle a sus ciudadanos, menos aún a los otros. El valor del dinero es ficticio y el valor de la economía real es otro. La gente tiene que comer todos los días, sí o sí. Hay que distraerlo de esa realidad y mantenerlo lo más cómodo posible, antes de que se enteren de que el paradigma económico cambió para siempre. Esta salida termina en el gran reseteo, por eso digo que los de siempre están a ambos lados del mostrador. Los más idiotas están esperando que termine la ponzoña, para volver al mundo de antes. Ya no existe más. Tendríamos que hacer lo posible para que no volviera a ese mundo, pero también evitar el que nos proponen. No quisiera ser místico, pero acá alguien está separando las cabras de las ovejas. Si ganamos, sobrevivirán los mejores, los maduros y decididos a resistir. Si perdemos, ganamos igual. ¿Qué mundo será rodeado de boludos? Acá se viene el 2023. En Argentina es un año crucial. ¿Qué hacemos? El Foro Económico Mundial advirtió que los principales riesgos de la economía argentina son un estancamiento prolongado, crisis del empleo y problemas para bajar la inflación. Así lo advirtió en su informe anual sobre los riesgos de la economía mundial, difundido en el marco del evento que se está desarrollando ahora. También subrayó la posibilidad de un colapso del Estado. Es decir, como resultado de un conflicto interno, ruptura de la seguridad jurídica y erosión de las instituciones. Así se indica que Argentina se encuentra entre los países que muestran problemas de erosión en la cohesión social. Más claro imposible. Si desgranamos de dónde viene la crítica, revolución de color en puerta. ¿Entienden dónde estamos parados? Los que me siguen desde siempre saben que soy antisistema y que nunca acumulé con la democracia. Ahora bien, en estos últimos 2 años dejaron al descubierto un montón de cosas. La inmensa mayoría del pueblo argentino no tiene compromiso alguno, es materialista y sigue la corriente. Solo participa cada 2 años en elecciones y no le pida más. Está muy clara la división clasista. Hay un 35% de la sociedad que vota peronismo de cualquier forma que se lo presenten. Y un 30% de centro-derecha entre radicales y liberales que tampoco le hace asco a nada a la hora de hacer alianzas. Hoy se habla de que el gobernador Molari y Patricia Burri quieren hacer una alianza con Milei. Todo cierra. Gran parte del tercer tercio restante es una veleta, que sigue los designios de su bolsillo y que determina el resultado de una elección. ¿Qué quedamos? Un 5% de gente realmente independiente y un 5% de trocos. Con los trocos nadie puede hacer nada, son esos y nada más. El 25% veleta se maneja con el bolsillo. Y también habría que analizar hasta dónde el 35% peronista puede mantener su electorado si son todos pobres y sin futuro. Y el 30% de centro derecha también está compuesto de pequeños empresarios que apenas sobreviven a la crisis. Y en cuanto sus dirigentes y sus ideas no se renueven, habría que ver hasta dónde lo siguen. Para las elecciones del año próximo, ninguno puede ofrecer nada a la sociedad porque están atados al régimen. Y ahí, por allí, no está la salida. Creo que la campaña se va a centrar en tirarse tierra entre ellos, no tienen otra cosa que ofrecer. Y es allí donde pienso que se les fractura el electorado. La Argentina viene de 38 años de decadencia, por lo que las generaciones más jóvenes deben como mínimo aspirar a que esa decadencia termine, aunque no se comprometan, es de suponer que no quieren caer más. Y es allí donde debemos trabajar en ofrecer soluciones concretas al estancamiento y desarrollo. Planes tenemos, proyectos también, soluciones a los problemas acuciantes igualmente. Profesionales especialistas para cubrir cada área del Estado sobran. Es mentira que somos pocos.
Seremos pocos los operativos, pero a la hora de formar gobierno sabemos perfectamente quiénes son las personas más capacitadas y honestas para cada tarea. ¿Qué nos falta? Comenzar a trabajar. Me dirán, ¿quiere participar en elecciones? Hay que trabajar. Falta más de 1 año y medio para las elecciones, tenemos tiempo. Debemos referenciarnos, aglutinar a todos los que piensen más o menos igual. 1 año y medio en una Argentina desquiciada y en un mundo tan complicado puede ser un siglo. Pero si no pasa nada y llegamos a las elecciones y estamos preparados y organizados en todo el país, nos presentaremos. No hay que comenzar a armar partidos políticos usando el tiempo y el esfuerzo en ellos. No salimos del punto de partida. Si estamos referenciados, no van a faltar personerías jurídicas. Tenemos que ofrecer a la sociedad lo que ellos no pueden ofrecer. Cómo sacar a nuestro país del atolladero y llevarlo donde tiene que estar conforme a sus recursos naturales y humanos. Dejemos el tema COVID y vacunas de lado, eso lo maneja el régimen y no hay cómo modificarlo. Hay que llevarlo a nuestro terreno, allí ni siquiera tienen discurso. La gente quiere manifestarse, de acuerdo. Debemos acompañar, lo evaluamos. Pero no se debe ocupar la totalidad del esfuerzo. Solucionar el tema COVID no mejora el nivel de vida, baja la pobreza y genera empleo. Y es ahí donde debemos apuntar. Punto de partida. Remitirnos a 7 puntos básicos de acuerdo. No abrir la discusión porque entramos en la lógica de los zurdos y la disidencia controlada, que de esa forma lleva toda una vía muerta. El que no entra en los 7 puntos que se arregle con macristas y kirchneristas. Es ahí donde tenemos que llevarlos. No estás con nosotros, estás con ellos o con los trocos. Punto. Yo pongo a disposición de quienes integran el grupo del grano del sistema 7 puntos básicos. 1. Tal cual lo explica Héctor Giuliano, determinar que Argentina no puede pagar su deuda externa y así congelar intereses y de inmediato auditar la misma e individualizar a cada acreedor. 2. Cerrar el Banco Central y con una moneda soberana poner en funcionamiento un plan de infraestructura que tiene el eje en 12 puntos. Primero, restablecer la red ferroviaria original y construir los ramales necesarios para tener el país totalmente conectado. Rehabilitar los cerrados y construir nuevos talleres ferroviarios. Segundo, construir complejos ferrourbanos, tren y subte en las principales ciudades del país y ampliar la del AMBA. Yo creo que como mínimo, como está más o menos diagramado, Córdoba, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Tucumán, ya todavía se puede armar un sistema ferrourbano ahí adentro. Y hay unas cuantas ciudades más que podemos revisarlas. Tercero, construir canales internos de navegación de los ríos Bermejo, Salado del Norte, Dulce, Segundo, Tercero, Cuarto, Gacarañá, Quinto, Salado del Sur, Negro, e interconectar los mismos y construir 3 puertos de aguas profundas. Cuarto, mediante acuerdos llevar agua donde sobre, de donde sobre a donde falte, integrar el país con el agua. Quinto, reactivar las fabricaciones militares y con ello los polos de autopartes, herramientas y componentes para la industria ferroviaria, automotriz ibérica. Esos polos de desarrollo tienen que estar para las 3 industrias: la industria común, la ferroviaria, la automotriz y la bélica. Sexto, colonización de los desiertos y repoblamiento de los pueblos abandonados a la vera del ferrocarril, con la condición que cada pueblo se autoabastezca de la mayor cantidad de alimentos y tenga el trabajo necesario para sus habitantes. Esto está perfectamente estudiado ya. Séptimo, rehabilitación de FADEA para que de inmediato, tal cual está, fabrique aviones de combate para la defensa, hidrantes contra incendios y sanitarios. Octavo, reemplazo de exportaciones construyendo nuevas plantas industriales, descentralizando las grandes ciudades y apuntando a las poblaciones de todo el país. Nunca más migración interna por falta de trabajo. Noveno, plan de salud y educación construyendo el establecimiento que sea necesario para que cada habitante del país, viva donde viva, tenga lo que le corresponde. Décimo, un plan cultural, rehabilitación de todas las artes y construcción de salas de teatro y cine en todas las localidades, reactivación de la industria cinematográfica y promoción del teatro. Y 11º, forestación, recuperación de los parques autóctonos perdidos y creación de nuevos.
Y 12º, plan de recuperación histórica de todos los edificios con valor histórico, construcción de 87 nuevos grandes monumentos adaptados para el turismo. ¿Vimos? Bueno, tercer punto. Relevamiento de inmuebles y bienes muebles en todo el país. Una vez efectuado en muy corto plazo, cada propietario, una vez notificado, tendrá 72 horas para justificar sus bienes. A quien no pueda hacerlo, se le imputarán los mismos. En caso de que se descubran bienes que hayan sido transferidos y no puedan ser justificados, se exigirá el reembolso. Quien no pueda hacerlo será detenido y juzgado. A los testaferros que no comuniquen su situación se los considerará cómplices en primer grado. Cuarto, se revisarán todos los actos de gobierno de los últimos 50 años. Aquellos que han causado un perjuicio económico para el país, sus responsables serán juzgados y deberán responder con su patrimonio por los daños causados. Aquellos que hayan fallecido se revisarán las sucesiones. De mismo modo se resolverá con los créditos otorgados por bancos públicos y que no han sido devueltos o devueltos con hipótesis irrisorios, como por ejemplo el Banco Hipotecario en la gestión de Alfonsín o el Provincia durante la gestión de Scioli. Del mismo modo se revisarán las sentencias judiciales y los casos que han sido cajoneados o con sentencias incorrectas, responsabilizándose cada funcionario judicial con su patrimonio por los daños causados. Quinto, todos los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto nacional como provincial y municipal, serán investigados por las violaciones a las constituciones, leyes y reglamentos que juraron respetar. Y sexto, se determinarán como jubilados a quienes han obtenido el beneficio conforme a años de trabajo y aportes. El resto de los beneficios del ANSES lo resolverá, pero con las mínimas excepciones, que no puedan trabajar directamente. El resto de las prestaciones saldrá de su jurisdicción. Por lo tanto, los planes de asistencia serán derivados a trabajos legítimos en cuanto comiencen las obras del Plan Nacional de Obras Públicas. Todo lo que resulte culpable de las investigaciones de los puntos 3, 4 y 5 serán castigados con las penas más severas al momento de declararse su culpabilidad. Para establecer un plan de viviendas, el paso es el siguiente. Primero, tener una ciudad con todos los puestos de trabajo ocupados. Una vez logrado esto, con un reglamento de viviendas, conocer si hay déficit y de haberlo de qué volumen. La gente que luego del relevamiento queda desocupada será derivada hacia el plan de colonización, que es donde se construirá la mayor cantidad de viviendas y se generarán los nuevos puestos de trabajo. El punto 7, búsquenlo en el programa 498 subido el sábado a las plataformas alternativas. Concluyo con gente del grupo, podemos discutir los 7 puntos. Una vez acordados, trabajar solo con ellos y para su difusión. Alcanza el tiempo si comenzamos ahora. Esto lo publicó SNTX Cosmic Q. Es un raconto de lo que es la élite global que nos gobierna. Sabemos quiénes nos están gobernando y llevándonos al punto que están llevando a la cuasi destrucción del planeta. La magia negra es la fuerza que gobierna el mundo, por lo que son los magos negros satánicos los que constituyen los verdaderos controladores del mundo, al menos en el reino terrenal humano. Los magos negros satánicos manejan los hilos, no los políticos, los jefes corporativos, los jefes militares, los jefes de inteligencia o incluso los bandejeros originales, internacionales, aunque también desempeñan muchos de esos roles. Si bien muchos magos negros satánicos también son hombres de negocios y banqueros, su verdadero poder gobernante proviene del satanismo y el uso retorcido del poder creativo de la humanidad, magia negra, y que luego usan en sus roles seculares a la sociedad. La élite del nuevo orden mundial cumple con un papel oculto y un papel público exterior más respetables. ¿Quién protege a las compañías farmacéuticas? ¿Quién protege a los políticos corruptos? ¿Quién protege a los gigantes tecnológicos? ¿Quién protege a las élites de la cábala del Estado profundo en todos los países del planeta? Abogados. Estos abogados de la Asociación Internacional de Abogados trabajan y fueron creados por entidades extranjeras del Imperio Romano Vaticano en conveniencia con el Papa, la Reina y Enrique VIII en el siglo XVI. La Corporación de los Estados Unidos en la década de 1800 creó la nueva rama del BAR, Registro Acreditado Británico,
y creó ABA, Asociación de Abogados Americanos. Ambas asociaciones están controladas por entidades extranjeras y las reglas del procedimiento civil fueron escritas por las antiguas leyes romanas que todavía se usa hasta el día de hoy y no se aplica a We Are the People. La Orden del Baño es un título de caballero británico controlado por la Casa de Windsor y también es una iniciación dentro de todas las sociedades secretas. La Orden del Baño trata de bañarse en sangre humana y los miembros ocultistas lo hacen porque creen que los hace más atractivos y jóvenes. La Casa de Windsor es uno de los linajes más malvados y satánicos del planeta. Están involucrados con sacrificios humanos, control mental, abuso sexual satánico, canibalismo, beber sangre, bañarse en sangre, tráfico de personas, tráfico de opio, terrorismo, lavado de dinero y crímenes de guerra. Los miembros de la Orden del Baño visten de rojo por la sangre. Son lunáticos asesinos que matan niños por su vanidad. La Casa de Windsor está relacionada con el clan Drácula de Transilvania. Según el árbol genealógico de la Casa de Windsor, la familia real se unió a los condes de Transilvania en el siglo XIX, cuando el rey Jorge V se casó con María de Teck. Por lo tanto, el príncipe Carlos es descendiente de Vlad Drácula en la 16ª generación. Esto es admitido por el propio príncipe Carlos de Gales, que se enorgullece de que sus antepasados fueran sádicos asesinos que ordenaban hervir a la gente viva o empalar a mujeres con sus bebés lactantes en la misma estaca. La familia Báthory también estaba relacionada con la casa de Drácula, con la condesa Elizabeth Báthory, quien era una asesina en serie que asesinó a cientos de mujeres jóvenes para bañarse su sangre. Muchos miembros de Hollywood son caballeros encubiertos o damas de la Orden del Baño. Varios miembros de alto nivel de Hollywood son caballeros de la colonia británica. Abortistas y mercaderes de cuerpos humanos, ejecutivas de la multinacional abortista Planned Parenthood, admite que vendieron órganos de bebé abortados. También utilizan bebés abortados para productos de belleza de mercado negro. Usan organizaciones religiosas y masónicas para realizar campañas de donación de sangre a menudo en las escuelas, que se utilizan tanto con fines médicos como para sus rituales satánicos. El padre de Bill Gates trabajó en Planned Parenthood. Bill Gates fue educado en Harvard, una universidad de la corona británica, y es un caballero del Imperio Británico. Skull and Bones es una sociedad secreta militar con sede en la Universidad de Yale. Skull and Bones es un símbolo utilizado a menudo por los ejércitos de la élite, incluidas las SS nazis alemanas, así como por los piratas. La Universidad de Yale y Skull and Bones fueron cofundadas por la familia Russell. La familia Russell es una rica nobleza británica que ostenta el título de Marqués de Tavistock. El Instituto Tavistock es un centro de estudio psicológico británico conectado con la inteligencia británica y su función principal es desarrollar la guerra psicológica utilizada contra la sociedad a través del gobierno, ejército, las agendas de inteligencia y las sociedades secretas. El Instituto Tavistock está trabajando en estrecha colaboración con DARPA y la USAF y está ejecutando programas de inteligencia artificial a través de la electrónica en la sociedad Tavistock. Tavistock fue financiado por la familia Rockefeller y es administrado de manera encubierta por la familia Russell, que también coadministra la Universidad de Yale y Skull and Bones. La familia Bush son miembros principales del Consejo Militar de Skull and Bones, por lo que declararon la guerra a Irak 2 veces y la guerra a Afganistán. Elección presidencial de Estados Unidos 2004, tanto George Bush como John Kerry estudiaron en Yale y ambos son miembros de Skull and Bones. Muchos Bush han sido integrantes de la secta. John Kerry es miembro de Skull and Bones y también fue educado por los jesuitas en Boston College. La sede de la CIA lleva el nombre de George Herbert Walker Bush. La familia Bush se fusionó con la familia Walker. La CIA y DARPA están actualmente a cargo de los Walkers. La empresa de Prescott Bush, Union Banking Corporation, fue confiscada por el gobierno de Estados Unidos por comerciar oro con la Alemania nazi. Vannevar Bush fundó Raytheon, una empresa de desarrollo militar corporativo que diseña y fabrica armas de energía dirigida. Stephen Schwarzman es un sionista con un valor de aproximadamente 13.000 millones y es miembro de Skull and Bones. Schwarzman fundó Blackstone y cofundó BlackRock antes de venderlo. Blackstone y BlackRock, que tienen alrededor de 6 billones de activos, financian las operaciones de Skull and Bones. El nombre Schwarz significa negro.
Joe Lewis también ha sido socio comercial de George Soros, cuyo apellido genial era Schwarz, era de Hungría y es amigo personal de Kares Schwanberger. Las Kardashian son brujas de alto nivel que comandan numerosos aquelarres, muchos aquelarres Wicca en los Estados Unidos. La familia Kardashian son miembros importantes del culto de Moloch y brujas extremadamente sádicas que operan como una mafia. Las Kardashian están involucradas en el tráfico sexual y el asesinato, lo están promocionando. La única forma de interpretar esto es una mujer muerta desnuda envuelta de plástico, que es como se deshacen de los cuerpos para contener el ADN. Robert Kardashian defendió a O.J. Simpson, que fue juzgado por asesinar a Nicole Brown Simpson, una mujer blanca. Las Kardashian valen colectivamente más de 1.000 millones y son básicamente famosas por nada. Son promovidas por Hollywood y su público objetivo son mujeres blancas, y las Kardashian salen con hombres negros, mientras que su padrastro blanco, que es claramente europeo, es un transexual. Esa es la agenda descarada que están impulsando. La Wicca es una religión neopagana vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX y presentada al público en 1954 por Gerald Gardner, un funcionario británico ocultista que pasó su juventud en Asia y cuando se jubiló afirmó haber descubierto una antigua religión pagana, la llamada hipótesis del culto de las brujas. Una falsa teoría histórica de que las brujas que asesinaron a los inquisidores fue una tapadera para destruir una religión pagana, cuando en realidad fueron los verdaderos cristianos que se opusieron al Vaticano. Wicca es una sociedad secreta mayoritariamente femenina y una religión de paganos que está muy involucrados con el sacrificio de niños, el consumo de sangre y el canibalismo, y se esconde detrás de una falsa fachada femenina y gentil. Afirman que la adoran la naturaleza. Cuando en 2014 hice el programa por los 100 años del Titanic, mencioné a los 3 pasajeros fallecidos que iban a Nueva York y que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Siempre sostengo que a la élite, como todo le salió siempre bien, no tiene por qué cambiar. La cara visible del globalismo y protagonista en primera línea del gran reseteo es innegablemente el príncipe Carlos de Inglaterra. Pero parece que alguien le está boleteando a sus mejores amigos. Su preferido, el checoslovaco Perch Kellner, el 25 de marzo de 2021, a sus 56 años, murió cuando cayó de un helicóptero. Era el elegido para liderar el Foro Económico Mundial. El otro amiguito era Richard Sutton, el más rico de Inglaterra, que fue apuñalado el 7 de abril del mismo año junto a su esposa. ¿Asesinatos selectivos de contrafuerza que se oponen al gran reseteo? Eso se preguntaban 2 personajes de la escena mundial. Ojo con esto. Está circulando por internet un paquete muy bien preparado. Constitución Nacional Asamblearia de tu país. Constitución Nacional de varios países para formar el sistema asambleario. En varios países se están formando las asambleas populares vinculantes, principalmente en naciones hispanas, pero también hay otras como Canadá, Portugal, Alemania y Holanda. Para algunos están redactadas a modo provisional, a refrendar por el pueblo, previo desarrollo por juristas de cada país. Estas constituciones no serán firmadas online, no tiene eso ni tiene ningún valor. Las que valen son las asambleas nacionales, provinciales y las municipales, de modo presencial, que se firman y queda legalmente constituido el nuevo gobierno asambleario de cada nación, con sus correspondientes asambleas. Y escuchen esto: según organización territorial, dispuesto a asumir funciones en el momento adecuado, de acuerdo a los acontecimientos que se produzcan, según las estratégicas cívico-militares para recuperar el poder del pueblo, liberándose de las corporaciones comerciales que han usurpado todas las atribuciones de los estados. Existe el texto propuesto de la Constitución Nacional para los países hispanoparlantes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y también para Canadá y Portugal.
Un poco de paciencia, si aún no está la de tu país, juristas de cada nación la están adaptando y mejorando para hacerlo más claras y funcionales posible. Yo leo esto y me hacen cosquillas algunas cosas. El párrafo subrayado, los acontecimientos que se produzcan según las estratégicas cívico-militares para recuperar el poder para el pueblo, liberándose de las corporaciones comerciales que han usurpado todas las atribuciones de los estados. ¿Tiene una mezcla de revoluciones de color y gran reseteo? El tema que no se nombra a Cuba. Pregunto, ¿no se la nombra porque ya se liberó? ¿Nuevo orden mundial comunista? Y por último, ¿quiénes son los que promueven esta movida? Ecologenia mundial, política natural. Qué olorcito a Agenda 2030, ¿no? Disculpen, yo soy muy desconfiado y a la vez muy simplista. Si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra es perro. Y acá parece que nos quieren meter el perro. Vamos a hablar de los cortes de luz de la semana pasada. Esto lo escribió Leandro Rosso. Escuchen con atención esto no se lo dice a nadie. Estamos en el país del mal en peor. Y por eso la forma de revalidar un mal gobierno anterior, como el de Mauricio Macri y su escabroso final, para este y para Sarkozy y el PRO, le resulta indispensable un presente que cuanto peor, mejor. Aunque ese peor sea intencional, como parece haber sucedido en relación con el masivo corte de luz que se produjo el martes 11 de enero pasado. El caso es que ese masivo corte no se produjo por problemas en la distribución, con demandas cada vez más altas por efecto de la difusión de los aparatos de aire acondicionado, en instalaciones anticuadas que no tenían prevista esa demanda, sino en generación de energía, donde según afirmó ese mismo día Juan José Aranguren, ex ministro de Energía de Mauricio Macri y titular de la consultora Energy Consilium, Argentina cuenta con generación para mantener abastecido la demanda récord en días de calor, pero hay ausencia de inversión en el sistema de distribución. No obstante esas afirmaciones, lo más curioso es que la falta en el suministro residió en la usina Central Puerto, propiedad del grupo Cedesa, la que a su vez tiene como principales accionistas a Nicolás Nicky Caputo, el hermano del alma del expresidente Macri, con el 23%, junto con Carlos Miguel Bember, 33.9%, Guillermo Reca, 22.5%, las familias Casali, 13.6%, y los hermanos Ruete Aguirre con el 7%. Y máxime si ello repercute favorablemente en la demanda de aumento de tarifas en la distribución de energía, donde tanto Caputo, Reca y los Casani cuentan con acciones en Edesur, distribuidora que últimamente ha reportado notables pérdidas mensuales en sus balances por efecto del congelamiento de tarifas. Como se dijo, el apagón contundente ocurrió el martes 11 de enero, informó el ENRE. Siendo las 13:14 horas del 11 de enero de corriente, se produjo el desenganche de la línea 46 de alta tensión que vincula a la estación transformadora Morón con la estación transformadora Malaver, produciendo una subfrecuencia en el sistema que desencadenó el desenganche de las máquinas Central Puertos número Asimismo, a las 13:28 horas se produjo el desenganche de la línea 48 de alta tensión que vincula las mismas estaciones transformadoras de la LAT 46, manteniendo la subfrecuencia en el sistema y produciendo un desenganche de la máquina de Central Puertos número Un informe preliminar señala como causa de la falla de las líneas de alta tensión a un evento en el área de Corta Esperanza en la zona de San Martín. Estas fallas produjeron un corte de aproximadamente 1.800 megavatios y se estima que unos 700.000 usuarios se encuentran afectados por el evento. En este momento, Central Puerto está haciendo la tarea de arranque de la CEPUT G12 a los fines de iniciar la normalización del suministro. Al momento, el ente se encuentra realizando el monitoreo de las acciones informadas por Edenor para determinar con precisión el origen de la falla. Claramente el informe señalaba que en Central Puerto es donde residía la falla, con la salida a la hora pico de al menos 4 de sus grupos generadores. Un informe de Edenor básicamente plantea lo mismo que el ENRE. Por su parte, los reportes de Camesa
compañía administradora, mercado mayorista eléctrico, sociedad anónima, respecto a la programación y generación de energía por parte de esa central, que son públicos, hablan a las claras de que hay algo podrido en la central Puerto, en relación con ese conmocionante apagón. En ese se puede apreciar, estos informes son públicos, de Camesa, en ese se puede apreciar la brutal caída en la generación que se registró el 11 de enero en la central Puerto, muy por abajo de los días anteriores. Y escuchen estas cosas, bien despacito, ahora despacito. A partir de las 11 horas, en lugar de seguir subiendo hacia la hora pico, cayó estrepitosamente, ubicándose a un nivel de 114 megawatts, nada, a las 15 horas. Habiendo registrado días previos 1.332 megawatts en la hora pico, menos del 10%, del lunes 10, el día anterior, y 1.295 el martes 4, o sea, entre 10 y 11 veces más. O sea, 9 veces más. Por su parte, al día siguiente, el 11, el miércoles 12, la central Puerto reveló a todo lo largo de esa jornada un comportamiento más que anodino, con una producción que osciló entre los 300 y 400 megawatts, generando en hora pico de las 15 solo 348. Otro dato notable que habla a las claras de un comportamiento intencional son las discrepancias entre lo programado y lo efectivamente generado durante esos días. El día 4 estaba programado en que el Central Puerto operara 9 grupos y solo operó 8, con una generación 38% menor. El día 10 está programado que operara 10 grupos y solo operó 8, con una generación 42% menor. El día 11 estaba programado que operara 9 grupos y solo operó 4, con una generación 84% menor. El día 12 estaba programado que operara 6 grupos y solo operó 3, con una generación 72% menor. Y el día 13 estaba programado que se operara 8 grupos y operó los 8 grupos, pero con una generación 42% menor. Si tomamos específicamente la hora pico 15 del fatídico día 11 de esa hora, solo operó un grupo con una generación 94% menor. No les importa un carajo a la gente, solamente sus propios beneficios. Esto lo escribió Hugo Marcelo Valderrama. El indigenismo, otra mentira del pueblo de San Pablo. Después del derrumbe soviético, los militantes de la izquierda latinoamericana, especialmente Fidel Castro, necesitaban nuevos discursos. Es en ese momento que reemplazan a Carlos Marx por pensadores como Ernesto Laclau, Chantal Moufle o el boliviano Álvaro García Linera. Sus enemigos serían los de siempre: el libre mercado, la democracia, la familia, la fe cristiana. Pero ya no usarían la lucha de clase como instrumento de subversión, sino la política identitaria. Los promotores de la política identitaria dan por sentado que las personas que comparten un atributo determinado, por ejemplo, tener la piel cobriza, tienen los mismos intereses. Por ende, los líderes de estos grupos se asumen como sus legítimos interlocutores e incluso como sus salvadores. Esto no solo es reduccionista, supone reducir la identidad de una persona a una característica concreta, sino que es una forma de esclavitud, ya que al asumir la lógica del oprimido, opresor y libertador, este último pasa a ser el verdadero verdugo. Eso es justamente lo que sucede con muchos de los indígenas bolivianos, porque desde que el movimiento socialismo se presentó como instrumento de liberación, son rehenes de la dictadura que ejerce la élite masista. Veamos, miren esto. Cuando en marzo de 2020 la pandemia entró a Bolivia, el país se encontraba en pleno proceso de reinstauración de la democracia. Evo Morales fue descubierto su intento de fraude y huyó a México. La presidenta Yanine Áñez, junto con su equipo ministerial, tuvo que tomar decisiones, entre ellas la cuarentena rígida en todo el país. Vamos. La dirigencia masista se aprovechó de ambas circunstancias para generar conflictos sociales. A los indígenas del Alto le dijeron que la enfermedad no existía. En otras partes del país se hicieron correr el rumor que todo era una estrategia de Áñez para quedarse en el poder. Finalmente, en agosto de ese año, movilizó a sus bases para bloquear las carreteras bolivianas y exigir la convocatoria de elecciones generales. Dicho bloqueo, sin lugar a duda, marcó el momento más delicado para el gobierno durante la pandemia.
ya que no solo tenía más de 7.000 camiones varados en las carreteras durante varios días, sino que también provocó la muerte de más de 40 pacientes por falta de oxígeno, incluida la hermana de Evo Morales. Resulta paradójico que luego de haber negado deliberadamente la existencia del virus, el movimiento socialismo promueve el decreto 4.661 que obliga a portar certificado de vacuna para realizar cualquier trámite. Curioso, ¿no? De que no existe, aplicar certificado de vacuna. Como era de esperarse, muchas organizaciones indígenas afines al gobierno expresaron su rechazo, entre ellas la Federación Departamental de las 20 Provincias de La Paz, que en un amplio departamental resolvió exigir la abrogación de los decretos 4.640 y 4.641 sobre el carnet de vacuna y la renuncia del ministro de Salud, Jason Ausa. Si bien el indigenismo como teoría es una farsa, es muy útil para la dictadura del socialismo del siglo XXI. Pues usando el miedo, la confusión y la envidia, convirtió a los indígenas en una masa amorfa. Y como la masa requiere una adhesión total a sus principios, el pensamiento individual queda anulado e incluso puede ser condenado si pone en peligro la cohesión del grupo. El indigenismo no defiende al indígena, sino que lo instrumentaliza para que unos cuantos se eternicen en el poder. No lo libera, lo esclaviza al grupo delincuencial que tiene su sede en La Habana. Vamos a hablar un cachito de la clase dirigente argentina. Daniel Vila y José Luis Manzano, para que el gobierno se apruebe la compra de Denor, a cambio, habrían entregado a varios pseudo periodistas y América 24 cambió absolutamente su línea editorial. Ahora se parece más a la TV pública. Asimismo, Eduardo Muñequian, dueño del 17% del Grupo América y de Aeropuertos 2000, habría logrado una renegociación ventajosa de su concesión por el mismo precio de la censura encubierta. La semana pasada, donde hubo una reunión entre Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, y Máximo Kirchner en un hotel de la zona de Retiro en Buenos Aires, gestionada por Eduardo Seita y la diputada de la Cámpora Gabriela Esteves. La diputada pidió que el kirchnerismo no presente candidato a gobernador en Córdoba y que apoye la reelección de Schiaretti. La condición que puso Máximo fue que el PJ de Córdoba apoyara a Guado de Pedro para integrar el Consejo de la Magistratura, que controla a los jueces que investigan la causa de los cuadernos K. Y Schiaretti estuvo de acuerdo, pero pidió que no se supiera porque en Córdoba eso lo perjudicaría. El pacto se habría cerrado la noche del jueves, después de una llamada entre el propio Schiaretti y Cristina Fernández de Kirchner. También se pusieron de acuerdo para que no se apoye el desafuero de Cristina. Schiaretti tiene miedo de que se le mueva la causa de los cuadernos porque hay implicaciones que pueden llegar a sus propios funcionarios por Odebrecht y las obras de los gasoductos. Esto yo lo dije hace como 3 o 4 años. Creo que estaba de la Sota todavía en el gobierno. Es una vergüenza el tema de los gasoductos en Córdoba, la corrupción torrera y la vinculación que tienen con Odebrecht. En los próximos días habrá una reunión en Córdoba del peronismo federal en la cual verán a decir que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Todo esto tiene fecha de vencimiento. Cuando veamos en realidad cómo se movieron las fichas, se sabrá si la reunión fue tal cual me la informaron. Dos o tres cositas, curiosidades de un siglo maravilloso. La reina de Inglaterra se niega a pagar los honorarios legales de la defensa del príncipe Andrés, mientras un juez estadounidense decide si se permitirá que proceda un caso civil presentado por la acusadora Virginia Giuffre, según Newsnews. Giuffre afirma que Andrés le agredió sexualmente cuando tenía 17 años, después que Jeffrey Epstein y Giselle Maxwell la traficaron sexualmente. Si se permite el juicio, muchos sospecharán que Andrés podría llegar a un acuerdo extrajudicial. Según The Times, un acuerdo está sobre la mesa, pero según los informes, Andrés ha dejado muy claro que quiere limpiar su nombre. Mientras tanto, The Mirror informa que Andrés está buscando una venta directa de su chalet suizo de $23 millones para pagar los honorarios legales, después de que, según los informes, la reina dijera que no pagaría por su defensa legal. Esto publicó Tyler Durden. Meta, el gigantesco grupo federal de Mark Zuckerberg, comenzó una brutal campaña de censura contra la ONG católica británica Ayuda a la Iglesia en Necesidad, ACN por sus siglas en inglés,
que se enfoca por recaudar fondos y enviar ayuda a los cristianos perseguidos en el continente africano y Oriente Medio. A partir de ahora, la ASN tiene prohibido hacer publicidad en sus redes sociales y está bloqueada en Instagram y WhatsApp, tras difundir su campaña contra la violencia hacia las mujeres cristianas en África y los países africanos, islámicos. La ONG había transmitido un reporte llamado Escucha sus llantos, en el que se detallaba los testimonios de los actos de violencia, generalmente sexual, contra las mujeres cristianas en Egipto, Pakistán, Siria, Irak y Nigeria, entre otros. El Vaticano, silencio radio. Esto publicó Alerta Digital. La patria potestad de los 5 comienza a estar en juego. Janet Company, que cotiza en bolsa, es el mayor editor de periódicos de Estados Unidos. NISE, GCI, y llega a más de 173 millones de personas al mes con cientos de medios subsidiarios. Estos medios dan a los lectores una sensación de diversidad, pero en realidad todos forman parte del mismo conglomerado de medios de comunicación de $1.000 millones. La Network USA Today controla más de 200 marcas de periódicos locales diarios. Las empresas de servicios de marketing digital Rich Local, WorldStream y Trip High, y la empresa de medios de comunicación del Reino Unido Newskit, y en varios artículos justifican la pedofilia y colocando a los pedófilos como víctimas de la atracción de los niños hacia ellos. Ahora, yendo al hueso, promueve directamente el Estado debe exigir a los padres que entreguen a sus hijos. Humans are free. Y siguiendo con esto, la Asamblea Constitucional de Chile se aprobó el proyecto de ley 567. Esa ley consiste en cambiar el régimen tutelar, patria potestad de los padres para con sus hijos, a un régimen de derechos humanos. Los hijos pasarán a pertenecer al Estado. Si esto no es comunismo, por favor, desánenme. Vamos a terminar. Después de las conclusiones de Davos sobre Argentina, estamos para el cachetazo. Si no revertimos esto pronto, fuimos todos. La Argentina no zafa de una próxima dictadura. Lo que debemos determinar es que esa dictadura debe ser criolla, no gringa, ¿capisco? No propongo una dictadura, de esa no se zafa. El tema es quién la dirige. ¿De aquí defendiendo los intereses nacionales o de afuera globalista? Han liberado al terrorista Facundo Jones Walla en Chile. ¿Cree que no tiene nada que ver con esto? Estamos ante la decisión histórica. O subimos la colina y dominamos el campo de batalla, o nos quedamos abajo para ser aniquilados. No hay salida intermedia. Hace 5 años quizás sí, hoy no. Con un nuevo pacto de Yalta a firmarse, luego de que vuelen unos conflictos en medio de una pandemia, es a todo o nada. Observen lo que pasó en Chile. Ahora viene a Perú, que con un gobierno de izquierda quieren provocar los mismos disturbios que provocaron en Chile. Es el plan continental. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Chile, Perú. ¿Cuánto falta para la Argentina? Soy sincero. No voy a dar un mensaje al pueblo argentino. No me interesa predicar en el desierto. Este mensaje es para los elegidos. Y hoy es más fácil que nunca determinar quiénes son los elegidos. La frontera es la ponzoña. Buenas noches.